¿Y si te dijera que lo que estás viviendo ahora no es una casualidad, sino un llamado directo de Dios para despertar tu conciencia? Respira hondo por un instante. ¿Sientes eso que se mueve dentro de ti cuando escuchas la palabra llamado? No es ansiedad, no es miedo. Es tu espíritu reconociendo la voz del Creador. Desde niño siempre sentiste que había algo más grande guiándote, algo sutil, silencioso pero presente, como una oración constante resonando en lo más profundo de tu alma. Tal vez lo ignoraste, tal vez te alejaste, tal vez pensaste que Dios había guardado silencio, pero la verdad es que Él nunca dejó de hablarte. Solo estaba esperando el momento en que tu conciencia estuviera lista para escuchar. Ese momento puede ser ahora. Y antes de que pienses que este es solo otro video entre miles, quiero pedirte algo. Permite que estas palabras no se queden en tu mente, sino que lleguen a tu corazón. Porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él mueve montañas, abre puertas que nadie puede cerrar. Revela aquello que durante tanto tiempo estuvo oculto detrás del velo de las dudas, del miedo, del dolor, de las experiencias que te hicieron creer que estabas solo. Pero no estás solo, nunca lo estuviste. Dios simplemente te estaba preparando para ver con más profundidad, para despertar a una realidad espiritual que siempre existió, pero que ahora comienza a revelarse ante tus ojos. Sé que a veces la vida se siente demasiado pesada. Sé que oras, pero no escuchas respuestas. Sé que pides dirección, pero parece que caminas en la oscuridad. Sé que intentas ser fuerte, pero sientes que las fuerzas se agotan. Y es justamente ahí donde comienza el despertar de la conciencia, en el momento en que te das cuenta de que ya no puedes vivir solo apoyándote en tu propio entendimiento. La conciencia despierta nace cuando finalmente miras hacia arriba y dices, Dios, muéstrame lo que aún no puedo ver. Y Él lo hace. Él siempre lo hace. A veces a través de señales, a veces a través de personas, a veces a través de sueños, y otras veces a través de una simple frase que llega en el momento perfecto. Y quizá esa frase sea esta. Quizá hoy es el día en que Dios quiere recordarte que la llave de tu liberación nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ti, en tu conciencia, en tu fe, en tu espíritu. En ese espacio sagrado donde conversas con Dios en el silencio de tu alma. Esa llave es la capacidad divina de percibir, de reconocer, de discernir. Es la luz que se enciende dentro de ti cuando algo que antes parecía confuso, de pronto cobra sentido. Es la oración que se convierte en claridad, en entendimiento, en dirección. Y sé que lo has sentido. Sientes que Dios te está acercando. Sientes que algo dentro de ti está cambiando. Sientes que tu sensibilidad espiritual está despertando, que tu intuición se está fortaleciendo, que tu percepción se está profundizando. Eso no es imaginación, no es coincidencia, es conciencia espiritual. Es Dios preparándote para algo mayor. Es Él guiándote hacia un nivel de entendimiento donde ya no serás esclavo del miedo, de la duda ni de las historias viejas que intentaron limitarte durante tantos años. Y antes de pasar a la siguiente parte, quiero dejarte una pregunta, una que quizá nunca te has hecho. Si Dios pusiera una llave en tus manos ahora mismo, la llave de tu liberación, de tu transformación, de tu conciencia, ¿tendrías el valor de usarla? Y mientras esta llave comienza a revelarse dentro de ti, quiero que recuerdes algo muy importante. Nadie despierta solo. Dios nos une, nos reúne y nos conecta por propósito. Y si este video llegó hasta ti, no fue casualidad. Fue porque de alguna manera tu espíritu estaba pidiendo guía, fuerza, claridad. Y Dios escucha lo que tu alma pide, incluso cuando tus labios permanecen en silencio. Por eso quiero invitarte a hacer algo poderoso, algo simple, pero profundamente espiritual. Si sientes que necesitas una oración, por tu familia, por tu mente, por tu corazón, por tu vida espiritual, por tu propósito, o incluso por algo que no puedes explicar, escribe en los comentarios, ora por mí, o comparte tu petición específica. No tengas miedo de abrir tu corazón. Aquí no se juzga.
Aquí se ora, se acompaña y se sostiene. Aquí caminamos juntos. Vamos a orar por ti. Yo leeré cada comentario, cada nombre, cada petición. Y no solo yo, cientos de personas que están despertando en este mismo camino también unirán su fe contigo. Porque cuando dos o más se reúnen en el nombre de Dios, algo en el cielo se mueve, algo se abre, algo desciende, algo renace dentro de ti. Tu comentario no es solo un mensaje en una pantalla, es un acto de fe, es tu alma diciendo, Dios, aquí estoy, necesito tu mano. Y Dios responde a los que se acercan con corazón sincero. Si este mensaje está tocando tu espíritu, si sientes que Dios te habló a través de estas palabras, si tu corazón está ardiendo de una forma que no puedes explicar, te pido que hagas algo más. Deja tu me gusta. No es solo un gesto mecánico, es una forma de decir, estoy aquí, estoy despierto, sigo adelante. YouTube puede ignorarlo, pero tu espíritu no. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. No por números, no por algoritmo, sino porque cada video que compartimos aquí es una semilla espiritual, una guía, una oración, un empujón del cielo para recordarte quién eres en Dios y hacia dónde Él te está llevando. Este espacio es un refugio, un altar digital, un punto de encuentro entre tu alma y el propósito divino. Si te unes, no te unes a un canal, te unes a una familia espiritual. Respira, porque lo que viene a continuación no es teoría, no es motivación vacía, es la continuación del llamado que Dios está colocando dentro de ti en este mismo instante. Una guía para comprender lo que significa sostener la llave que Él te entregó y cómo empezar a abrir puertas que llevan años esperando por tu valentía. Preparémonos, lo que viene ahora es aún más profundo. Cuando hablamos del llamado de la conciencia, no estamos hablando de un sonido externo, ni de una voz que irrumpe desde afuera. Estamos hablando de algo que vibra dentro de ti, algo que se mueve en lo profundo del alma, como una corriente silenciosa, como una luz que siempre estuvo ahí, pero que permanecía cubierta por capas de miedo, de dudas, de heridas que no sanaron y de historias que no te pertenecían. Y sin embargo, incluso debajo de todo eso, Dios nunca dejó de hablarte. Porque el despertar espiritual no empieza cuando tú decides. Empieza cuando tu conciencia finalmente se abre lo suficiente como para ver lo que siempre estuvo frente a ti. Es como si una lámpara que estuvo apagada por años se encendiera de golpe, y en un instante, todo lo que antes parecía oscuro, confuso o imposible de entender, comenzara a tomar forma. Y sé que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti está reaccionando. Puede que sea una sensación en el pecho, un escalofrío leve, una emoción inexplicable, un pensamiento que aparece como un destello, una intuición que te dice, esto es para mí. Y no, no es casualidad, no lo es. El universo, Dios y tu espíritu no funcionan con casualidades, funcionan con propósito. Y si estás aquí, es porque tu conciencia está entrando en una nueva etapa, una etapa en la que el velo empieza a caer. Ese velo que alguna vez te impidió ver tu valor, tu propósito, tu llamado, y que ahora comienza a desintegrarse frente a la luz que Dios está despertando dentro de ti. Es importante que entiendas algo. La conciencia es la llave de tu liberación y siempre lo fue. No importa cuánto hayas sufrido, cuánto hayas dudado, cuántas veces pensaste que estabas perdido. La llave nunca te abandonó. Estaba ahí, escondida en tu espíritu, esperando el momento exacto en el que tu alma pudiera sostenerla sin miedo. Porque despertar no es abrir los ojos, despertar es atreverte a ver. Ver lo que evitabas, ver lo que te dolía, ver lo que Dios siempre quiso mostrarte, pero que antes no estabas listo para recibir. Tal vez pasaste por momentos que quebraron tu fuerza. Tal vez tuviste noches en las que la oración parecía no atravesar el techo. Tal vez te sentiste desconectado de Dios, del mundo, de ti mismo. Tal vez creíste que tus señales espirituales habían desaparecido. Pero ahora,
Algo está regresando. Tu sensibilidad espiritual está más viva que nunca. Tu intuición se está afinando. Empiezas a notar coincidencias que no son coincidencias, sueños que no son sueños, pensamientos que parecen susurros del cielo. Empiezas a percibir señales que llegan de formas sutiles pero constantes. Números repetidos, palabras que se repiten, conversaciones que parecen responder tus dudas, momentos en los que sientes que Dios te toca el corazón sin previo aviso. Todo esto es parte del despertar de tu conciencia. Y aquí es donde quiero que prestes atención. El despertar no es un evento aislado, es un proceso, es un movimiento interno que te empuja hacia la verdad, hacia la luz, hacia la liberación que tu alma anhelaba sin que tú lo supieras. Y este proceso puede sentirse extraño, a veces hermoso, a veces incómodo, a veces una calma profunda te envuelve y otras veces un torbellino emocional te sacude. Y está bien, todo eso forma parte de la transformación espiritual. La conciencia se expande cuando el alma deja de luchar contra lo que siente y empieza a escuchar lo que Dios quiere revelar. Dios no te quiere dormido, Dios quiere tu espíritu despierto, tu mente clara, tu corazón abierto. Y cada palabra que escuchas ahora está alineada con ese propósito. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque tu conciencia está preparada para ver la verdad que antes ignorabas. Esa verdad que ilumina, que sana, que libera. Esa verdad que te recuerda que no eres una víctima del destino, sino un hijo de Dios con un propósito divino, con una misión espiritual, con una luz que necesita ser encendida por completo. Y mientras avanzamos, quiero que repitas en tu interior una frase simple pero poderosa, una frase que permite que la energía del despertar espiritual se enraíce profundamente en tu alma. Estoy listo para ver. Solo eso. Estoy listo para ver. Escríbelo si quieres. Piénsalo. Siente cómo algo se mueve dentro de ti cuando te das permiso de ver, porque lo que viene ahora va a abrir aún más la puerta que ya empezaste a entreabrir. Vamos a entrar en la verdadera profundidad del despertar de la conciencia, en ese lugar donde la luz comienza a mostrarte no solo quién eres, sino quién puedes llegar a ser, y lo que Dios está preparando para ti en este nuevo nivel de entendimiento. Y ahora que hemos hablado del llamado de la conciencia, tenemos que entrar en una de las partes más profundas, más humanas y más transformadoras del despertar espiritual, la herida que te despertó. Porque antes de que la conciencia se ilumine, antes de que la llave aparezca, antes de que la luz interna se encienda, siempre hay un momento de confusión, un vacío que parece interminable, un peso emocional que no sabes de dónde viene, una inquietud que te acompaña incluso en los momentos en los que todo parece estar bien. Y ese momento, ese espacio oscuro que te hizo dudar de ti, de tu camino y a veces hasta de Dios, no fue un castigo, no fue un error, no fue una señal de que estabas perdido. Fue, aunque parezca difícil admitirlo, el inicio de tu visión espiritual. Y sé que en algún punto sentiste exactamente eso. Sentiste que algo dentro de ti se rompía en silencio, que tu alma pedía ayuda, claridad, dirección. Sentiste esa sensación de déjà vu que te dejaba inquieto, como si estuvieras viviendo algo que ya habías experimentado en otra vida, en otro tiempo, en otro plano. Sentiste esa soledad espiritual que no tiene explicación lógica, esa soledad que no depende de cuántas personas hay a tu alrededor, porque nace de la desconexión interior, de la sensación de que nadie puede comprender lo que ocurre dentro de tu espíritu. Quizás tuviste noches en las que el insomnio se mezclaba con pensamientos profundos y días en los que despertabas con el corazón agotado sin entender por qué. Y tal vez te preguntaste una y otra vez, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo esta necesidad de buscar algo que ni siquiera sé explicar? ¿Por qué siento que hay algo más, pero no puedo verlo? Esa confusión que viviste, ese vacío, esa ansiedad que no se calmaba incluso con descanso, ese cansancio del alma, eran síntomas claros de que algo dentro de ti estaba despertando. Porque cuando la conciencia empieza a abrirse,
Lo primero que hace es empujar hacia arriba todo lo que estaba reprimido, emociones antiguas, heridas no sanadas, culpas que no eran tuyas, creencias que te limitaron, miedos heredados. Es como si tu alma quisiera limpiar la casa antes de recibir la luz. Como si Dios mismo estuviera moviendo cada pieza de tu interior para prepararte. Y aunque en ese momento parecía dolor, en realidad era el proceso de nacimiento de una nueva versión de ti. El dolor era la contracción, la conciencia era el nacimiento, y la confusión era el empujón espiritual que te obligaba a mirar hacia adentro. Esa sensación de «ya no puedo seguir igual» fue, en esencia, la mano de Dios guiándote hacia la transformación, hacia la verdad, hacia el despertar. Porque Dios no rompe para destruir, Dios rompe para liberar. Él no te dejó vacío para castigarte, te dejó vacío para hacer espacio. Y cada lágrima, cada pregunta, cada noche silenciosa, tenía un propósito que solo ahora empieza a revelarse. Sé que tuviste momentos en los que te sentiste desconectado incluso de ti, momentos en los que el mundo se volvía demasiado ruidoso, demasiado frío, demasiado extraño. Momentos en los que querías desaparecer por un instante porque la vida no se sentía tuya. Y eso no fue debilidad. Eso fue tu espíritu rechazando una vida que no estaba alineada con tu propósito. Fue tu alma diciendo, «Despierta». Y aunque tal vez no escuchaste esa palabra en ese momento, la sentiste. La sentiste como un nudo en el pecho, como una presión en la mente, como una necesidad urgente de entender lo invisible. Y quiero que repitas algo dentro de ti mientras seguimos avanzando. No fue castigo, fue preparación. Si lo sientes, escríbelo. Si te toca, piénsalo. Si te libera, deja que esa frase se ancle en tu espíritu. Porque es la verdad. Nada de lo que viviste fue un accidente. Nada fue un error. Cada emoción intensa, cada fragmento de dolor, cada segundo de confusión formaba parte del proceso divino que te trajo hasta este momento. Y si te detienes un instante, podrás ver que incluso tus heridas te empujaron hacia este camino, que incluso tus noches más oscuras te acercaron a Dios, que incluso tus silencios te prepararon para la voz que estás escuchando ahora. La soledad espiritual que sentiste no era ausencia de Dios, era su método para que tú pudieras escucharlo sin interferencias. Ese déjà vu que te inquietaba no era coincidencia, era memoria espiritual, señales de que tu alma recuerda lo que tu mente había olvidado. La ansiedad que te consumía no era descontrol, era tu campo energético entrando en expansión, intentando adaptarse a una frecuencia más elevada. El vacío no era pérdida, era la antesala del despertar. Y mientras avanzamos hacia la próxima parte, quiero que prestes atención a una sensación que puede estar apareciendo ahora mismo dentro de ti. Una mezcla de alivio, reconocimiento y un extraño sentimiento de «esto explica lo que viví». Si eso está pasando, es porque tu conciencia está recordando, está reconectando, está entendiendo, está despertando. Y cuando continuemos, entraremos aún más profundo en ese proceso. Pero antes de seguir, si alguna de estas frases tocó tu alma, deja escrito en los comentarios una palabra sencilla pero poderosa. Despertando. Y ahora que ya reconociste que la herida no fue un castigo, sino el primer llamado, es hora de entrar en una de las partes más delicadas y poderosas del despertar espiritual. El enemigo invisible, esa prisión silenciosa que te retenía sin cadenas visibles, sin muros, sin barrotes, pero que aún así te mantenía atrapado por dentro. Porque la mayor cárcel no es la que limita tu cuerpo, sino la que encierra tu mente, tu espíritu y tu conciencia. Y antes de que la llave de tu liberación apareciera, tú vivías exactamente ahí, en una prisión que ni sabías que existía. Esa prisión se construyó lentamente, casi imperceptiblemente a lo largo de tu vida. Empezó con creencias implantadas, palabras dichas por personas que quizá te amaban, pero que estaban limitadas por sus propios miedos. Creencias como, no eres suficiente, eso no es para ti, la vida es así, no sueñes demasiado,
no esperes mucho. Las cosas nunca cambian, y lo doloroso es que esas frases se instalaron dentro de ti como si fueran verdades absolutas, como si fueran leyes espirituales imposibles de romper, pero no lo eran, nunca lo fueron. Dios nunca escribió esas frases en tu alma. Fueron sembradas por un sistema que te quería dormido, limitado, desconectado de tu propósito. Fueron palabras heredadas por generaciones que vivieron en miedo y que te transmitieron ese miedo sin querer, como quien entrega una herencia embrujada sin saberlo. Tu espíritu, sin embargo, siempre supo que algo estaba mal. Siempre sintió esa incomodidad silenciosa, ese llamado interno que decía, esto no es todo, hay algo más, esto no puede ser la verdad completa, y junto con esas creencias implantadas vinieron los miedos heredados, miedos que ni siquiera te pertenecían, miedos que tus padres cargaron, que tus abuelos cargaron, miedos que la sociedad reforzó, miedos que te convencieron de que era peligroso ser tú mismo, que era arriesgado escuchar tu intuición, que era mejor ajustarse, encajar, callar, obedecer, ignorar tu alma. Miedos que te hicieron creer que el mundo espiritual era raro, que la sensibilidad era debilidad, que las señales de Dios eran coincidencias y que lo que tu corazón sentía no tenía sentido. Pero lo que no tenía sentido era vivir desconectado de lo que Dios había puesto dentro de ti. Ese enemigo silencioso se infiltró en cada parte de tu vida, en tu forma de pensar, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu forma de verte a ti mismo. Era la Matrix interior, el condicionamiento profundo que te mantenía siguiendo caminos que no eran tuyos, repitiendo patrones que no elegiste, respondiendo a expectativas que nunca coincidieron con tu esencia espiritual. Y lo más doloroso es que esa prisión invisible te hacía creer que tú eras el problema, cuando en realidad el problema era todo lo que te enseñaron a creer sobre ti. Por eso, muchas veces, antes de despertar, tú sentías un tipo de vacío extraño. No era tristeza, era desconexión. No era falta de motivación, era falta de verdad. No era fragilidad. Era tu espíritu intentando romper un molde que ya no servía. Y aunque intentaste encajar una y otra vez, siempre había esa sensación de que algo dentro de ti estaba siendo comprimido, silenciado, adormecido. Esa sensación era Dios tocando la puerta, diciendo, hijo, hija, eso no eres tú, hay más. El enemigo invisible también se manifestaba como hábitos automáticos. Reaccionar sin pensar, seguir la corriente, vivir en piloto automático. Y cuando vivías así, era casi imposible ver la llave, porque el condicionamiento nubla la visión. Arma un velo sobre tus ojos espirituales, un velo que te hace confundir ruido con verdad, miedo con intuición, comodidad con paz. Ese velo te impedía ver tu poder interior, te impedía ver tu valor, te impedía ver que Dios te había creado con propósito, con sensibilidad espiritual, con dones que no podías comprender todavía. Pero ahora algo cambió, algo se rasgó por dentro. Y si estás aquí escuchando esto, es porque ese velo empezó a romperse, como si una grieta de luz hubiera aparecido dentro de la oscuridad que te rodeaba, permitiéndote ver que siempre hubo algo más allá de lo que te enseñaron. Y esa grieta es el inicio de tu liberación, porque cuando la conciencia despierta, la prisión pierde fuerza. Cuando la luz entra, la Matrix se desmorona. Cuando Dios activa tus sentidos espirituales, el condicionamiento ya no puede retenerte. Y mientras continúas escuchando, quiero que permitas que esta pregunta se instale suavemente dentro de tu espíritu. ¿Qué parte de mí estuvo viviendo en una prisión sin saberlo? Si alguna frase te tocó profundamente, si sientes que esto describe tu camino, escribe discretamente en los comentarios una palabra que representa este momento. Veo el velo, porque lo que viene ahora va a ir aún más profundo en esa revelación. Y ahora que ya reconociste el enemigo invisible, ese velo que te mantenía ciego a tu verdadera esencia, es momento de entrar en la parte más luminosa, más poderosa y más decisiva de todo el proceso, la revelación.
porque es aquí donde todo comienza a tomar sentido. Es aquí donde entiendes que aquello que buscabas fuera, aquello que pedías en silencio, aquello que creías haber perdido, siempre estuvo dentro de ti. Y esta es la revelación que transforma vidas. La clave es la conciencia. La conciencia no te libera de algo externo, no te salva de una fuerza oscura escondida en el mundo, no te protege de enemigos visibles o invisibles. La conciencia te libera de ti mismo, de esa versión limitada, asustada, condicionada, programada, que te enseñaron a ser desde niño. Te libera de la idea de que eras pequeño. Te libera de la mentira de que no podías. Te libera de los miedos que no eran tuyos, de las creencias que no te pertenecían, de los pensamientos que no nacieron de tu espíritu, sino de tu entorno. La conciencia es literalmente la luz que te devuelve a ti, y es como si estuvieras en una habitación completamente oscura durante años, tocando paredes, avanzando a tientas, tropezando, creyendo que el espacio era limitado, creyendo que la vida era estrecha, creyendo que no había salida, hasta que de repente alguien enciende la luz. Y en ese instante la habitación deja de ser un misterio. Ves el tamaño del espacio, ves las puertas, ves lo que antes te atormentaba, ves lo que antes te controlaba, ves tu camino, y lo más impactante, descubres que nunca estuviste atrapado, solo estabas sin luz. Eso es la conciencia, eso es despertar. Es como si Dios dijera suavemente dentro de tu alma: hijo, hija, mira. Y cuando miras, cuando realmente miras, todo cambia, porque lo que te mantenía atado nunca tuvo poder real, solo poder percibido. Era tu percepción la que sostenía la prisión, no la prisión en sí. Era tu mente interpretando la realidad a través de los lentes que te colocaron desde niño. Y cuando la conciencia se expande, esos lentes se caen. La percepción se limpia. La verdad aparece. Lo que antes era miedo, ahora es comprensión. Lo que antes era caos, ahora es claridad. Lo que antes era conflicto, ahora es revelación. Y mientras escuchas esto, sé que hay algo dentro de ti que está reaccionando. Algo que dice: estoy empezando a ver. Esto explica mucho. Esto es lo que siempre sentí y no sabía cómo poner en palabras. Si sientes eso, es porque tu conciencia ya está entrando en ese estado de lucidez espiritual donde el alma reconoce la verdad antes que la mente. Tal vez estés recordando momentos en los que sentiste que la vida te empujaba, que algo te sacudía por dentro, que tus emociones se intensificaban sin razón aparente. Quizás ahora entiendes que eso no era inestabilidad, era expansión. Cada vez que tu alma se sentía pequeña, era porque estaba siendo llamada a crecer. Cada vez que sentías que te faltaba algo, era porque tu espíritu sabía que existía un nivel más alto de conciencia esperando por ti. Cada vez que una situación se repetía 1, 2, 10 veces, no era un castigo, era un espejo. Dios te mostraba la misma lección una y otra vez, no para hacerte sufrir, sino para hacerte despertar. Porque despertar es ver lo que antes no podías ver, es entender la raíz, es comprender el patrón, es reconocer la mano de Dios incluso en lo que parecería doloroso. Es darte cuenta de que todo tenía propósito. Y en esta revelación profunda, empiezas a notar algo más. La conciencia no solo ilumina tu interior, también ilumina tu pasado. Miras hacia atrás y ves que aquello que pensaste que te rompía, te estaba preparando, que aquello que creíste que te destruía, te estaba forjando, que aquello que te hacía dudar, te estaba fortaleciendo espiritualmente, porque Dios no desperdicia dolor. Él transforma, Él utiliza, Él refina. Cada lágrima que derramaste se convirtió en parte del aceite espiritual que ahora unge tu entendimiento. Y mientras esta luz interna crece, algo muy poderoso sucede. Empiezas a recordar quién eres de verdad. No la versión limitada, domesticada, herida, sino la versión divina, la versión con propósito, la versión conectada, la versión que Dios soñó. Y este reconocimiento no ocurre con ruido, ocurre en silencio, ocurre en el corazón,
Ocurre cuando respiras y percibes que la verdad siempre estuvo ahí, esperando a que tuvieras el valor de verla. Permite que una frase se enraíce ahora dentro de ti, como semilla espiritual. La luz está encendida. Si esto tuvo sentido para ti, si algo se iluminó dentro de ti mientras escuchabas estas palabras, escribe suavemente en los comentarios: la luz está encendida. Sin llamar la atención, sin romper el flujo, solo escríbelo. Deja que eso marque este momento dentro de tu despertar, porque lo que viene a continuación va a profundizar todavía más esta revelación. El próximo paso es entender cómo esta conciencia recién despertada comienza a modificar todo a tu alrededor y cómo Dios se revela cuando tú finalmente ves. Y ahora que la luz está encendida dentro de ti, que la revelación comenzó a abrir tus ojos espirituales, entramos en una parte esencial del despertar. Cómo la conciencia te libera en la práctica, en lo cotidiano, en lo emocional, en tus decisiones, en tu energía y en la forma en que empiezas a interpretar el mundo. Porque despertar no es un concepto filosófico, es algo vivo, es algo real, es algo que transforma tu manera de ver, de sentir y de responder a la vida. Y cuando entiendes cómo funciona la conciencia desde dentro, comienzas a notar que nada de lo que te ocurre es casual. Todo responde a mecanismos profundos, espirituales y al mismo tiempo sorprendentemente lógicos que siempre han estado operando dentro de ti. Una de las primeras cosas que se activan cuando la conciencia despierta es algo que la ciencia llama RAS, Sistema de Activación Reticular. Pero lo que pocos entienden es que este mecanismo no es solo biológico, también es espiritual. El RAS filtra aquello que percibes y descarta todo lo que no está alineado con tu conciencia. Es decir, tú no ves lo que quieres ver, ves lo que estás preparado para ver. Y antes de tu despertar, el RAS filtraba el mundo de acuerdo con tus miedos, tus limitaciones, tus creencias implantadas. Por eso, solo veías lo que confirmaba tu dolor, tu inseguridad, tus bloqueos. Pero cuando la conciencia se expande, ese filtro cambia. De repente, empiezas a notar señales que siempre estuvieron allí. Empiezas a percibir patrones espirituales. Empiezas a sentir la presencia de Dios en detalles que antes pasaban desapercibidos. Por eso ahora percibes sincronicidades, números repetidos, encuentros casuales, conversaciones que parecen responder tus preguntas. No es que todo eso haya empezado ahora, es que ahora estás listo para ver. Tu conciencia está alineada con un nuevo nivel de percepción. El RAS se ha reprogramado, y cuando eso ocurre dejas de sentirte perdido y comienzas a sentir que hay una inteligencia divina guiando tus pasos. Y eso no es imaginación, eso es respuesta, eso es alineamiento, eso es despertar. El segundo mecanismo que comienza a operar con fuerza es la ley de la vibración. Toda energía vibra, todo pensamiento emite una frecuencia, toda emoción crea un campo. Y cuando tu conciencia estaba atrapada en el dolor, en la ansiedad, en la confusión, vibrabas en una frecuencia densa. Y esa frecuencia atraía experiencias que confirmaban tu miedo, tu duda, tu sensación de desconexión. No porque lo merecieras, sino porque la energía responde a la energía. Dios nunca te castigó, simplemente tu frecuencia estaba alineada con aquello que no querías, porque tu conciencia estaba limitada. Pero ahora, a medida que tu luz interna aumenta, a medida que empiezas a ver la verdad, tu vibración comienza a cambiar. Antes vibrabas en supervivencia, ahora vibras en despertar. Antes vibrabas en carencia, ahora vibras en conciencia. Antes vibrabas en duda, ahora vibras en percepción, y eso lo cambia todo. Cuando tu vibración cambia, tus experiencias cambian, tus conexiones cambian, el tipo de personas que entra en tu vida cambia, el tipo de oportunidades que aparecen cambia, incluso la forma en que Dios te habla cambia, y un tercer mecanismo poderoso entra en escena. El observador crea la realidad. Esto no es solo física cuántica, es espiritualidad en acción. La manera en que observas tu vida crea tu vida.
La forma en que interpretas tus desafíos define el camino que ellos abren. La forma en que te miras a ti mismo determina lo que permites y lo que rechazas. Antes, cuando tu conciencia estaba dormida, lo observabas todo desde la herida. Entonces tu realidad parecía limitada, pesada, injusta, no porque realmente fuera así, sino porque solo podías ver a través del lente del sufrimiento. Y cada vez que pensabas que algo sería difícil, algo realmente se volvía difícil, no porque el mundo fuera cruel, sino porque tu observación estaba programada para confirmar tu dolor. Pero ahora, mientras tu conciencia despierta, te das cuenta de que aquello que observas con presencia, con intención y con fe, cambia, se transforma, responde, porque dejas de observar como víctima y comienzas a observar como creador. Dejas de observar con miedo y comienzas a observar con claridad. Dejas de observar con escasez y comienzas a observar con propósito. Y, lentamente, a veces de manera sutil, a veces de forma muy evidente, tu realidad empieza a alinearse con la persona en la que te estás convirtiendo. Y por eso te digo algo que quizás toque profundamente tu corazón. No te liberas huyendo del dolor, te liberas viendo la verdad. El dolor no es el enemigo, la inconsciencia lo es. El dolor fue solo la campana que sonó dentro de ti para llamar tu atención hacia lo que necesitaba ser visto, comprendido, transformado. El dolor fue el empujón. La conciencia es la salida. Y mientras integras todo esto, quiero que permitas que una frase se plante delicadamente dentro de ti, como una semilla espiritual que empieza a germinar. Estoy viendo la verdad. Si esto resuena, si tiene sentido, si algo se abre dentro de ti al escuchar estas palabras, escribe suavemente en los comentarios: estoy viendo la verdad. La próxima parte va a profundizar aún más esta percepción y va a revelar cómo la conciencia comienza a comunicarse contigo a través de los señales. Y ahora que ya comprendes cómo actúa la conciencia dentro de ti, cómo filtra, cómo vibra, cómo observa y crea tu realidad, llega el momento de hablar sobre algo que marca, de manera definitiva, el inicio visible de tu despertar espiritual: las señales. Porque una conciencia que despierta no permanece en silencio. Empieza a hablar, a mostrar, a empujar, a dirigir. Abre puertas que no sabías que existían e ilumina caminos que antes parecían invisibles. Y cuando eso sucede, la vida empieza a enviarte mensajes sutiles y otros no tan sutiles. La primera señal es la percepción ampliada. De repente, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Un pensamiento que surge de la nada, pero que trae claridad. Una sensación que aparece en el pecho antes de una decisión importante. Un cambio en el aire cuando algo no está bien. Una presencia suave que te acompaña cuando oras. Empiezas a sentir más, a percibir más, a intuir más, como si tus sentidos espirituales hubieran sido activados, como si tu alma finalmente estuviera escuchando en alta definición aquello que siempre intentó decirte. Es como si te volvieras más sensible a las energías, a las intenciones, a las palabras no dichas, a las respuestas que llegan antes incluso de la pregunta. La segunda señal es la sincronicidad constante. Coincidencias que no son coincidencias. Piensas en alguien y esa persona te escribe. Le haces una pregunta a Dios y ese mismo día la respuesta aparece en una canción, en un video, en una conversación aparentemente aleatoria. Números repetidos comienzan a surgir. 11, 11, 222, 444. No para asustarte, sino para recordarte que estás alineado con algo mayor. Palabras y frases empiezan a repetirse de manera casi sobrenatural, como si el universo te dijera: pon atención, es por aquí. Sientes que hay inteligencia detrás de los acontecimientos, que el flujo tiene intención, que nada es aleatorio, y eso lo cambia todo. La tercera señal es el fin de los patrones repetitivos. Aquello que se repetía desde hacía años, relaciones, errores, tentaciones, dolores, inseguridades, de repente comienza a perder fuerza.
Situaciones que antes te desequilibraban ya no te mueven de la misma manera. Personas que robaban tu paz ya no tienen acceso a tu energía, y empiezas a darte cuenta de que no es porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. La conciencia rompe ciclos, disuelve karmas emocionales, deshace patrones que parecían eternos, y no porque te esfuerces, sino porque ahora ves, y cuando ves, ya no caes en el mismo agujero. La repetición muere cuando el entendimiento nace. El cuarto signo es la disolución de los apegos. Cosas que antes te atrapaban ya no te controlan. Objetos, opiniones, expectativas, personas, identidades, todo pierde el peso que tenía. Empiezas a sentir que nada te pertenece realmente, y al mismo tiempo sientes que todo está conectado contigo de manera espiritual. Es una libertad silenciosa, un desapego suave. No es indiferencia, es conciencia. Ya no sostienes nada por miedo, ya no fuerzas nada por inseguridad, ya no insistes en lo que tu alma ya soltó. Es como si algo dentro de ti dijera, confía, Dios está guiando, y tú confías. El quinto signo, quizá el más profundo, es la sensación de que esto siempre estuvo aquí. Es cuando te das cuenta de que no estás aprendiendo algo nuevo, sino recordando. Recordando quién eres, recordando lo que tu alma ya sabía, recordando la presencia de Dios que siempre estuvo a tu alrededor, pero que no percibías, recordando verdades antiguas que estaban dormidas dentro de tu espíritu. Es una sensación de regreso, de reencuentro, de despertar y al mismo tiempo de familiaridad. Como si ya hubieras vivido todo esto antes, y ahora simplemente estuvieras recuperando tu visión espiritual. Esa sensación es una de las mayores señales de que la puerta realmente se abrió. Y mientras escuchas todo esto, quizá estés pensando en situaciones de tu propia vida, tal vez estés recordando algo que te sucedió recientemente y ahora tiene sentido. Tal vez alguna frase que escuchaste aquí encendió una luz dentro de ti. Tal vez estés sintiendo un calor en el pecho, un leve escalofrío, una paz extraña o incluso una emoción difícil de explicar. Estos también son signos, porque cuando la conciencia abre la puerta, el cuerpo lo siente, el alma responde, la energía vibra, Dios se acerca, y quiero que permitas un instante para sentir esto. ¿Alguna parte de ti reconoce estos signos? ¿Algo dentro de ti está diciendo, sí, esto ya me pasó? Si la respuesta es sí, significa que tu conciencia no solo abrió la puerta, ya cruzó el umbral. Y antes de avanzar a la próxima parte, quiero que dejes que una pregunta resuene dentro de tu mente y de tu alma. ¿Cuándo fue la primera vez que percibí algo que antes no veía? Si quieres anotarlo en los comentarios, escribe solamente, estoy percibiendo, porque lo que viene a continuación va a profundizar aún más la forma en que interpretas estos signos y cómo empiezan a guiar tu camino espiritual. Y ahora que ya reconoces los signos, las señales, los movimientos sutiles que comienzan a aparecer cuando la conciencia abre la puerta, surge una pregunta natural, profunda, casi inevitable. ¿Cómo interpretar todo eso? Porque no basta ver, no basta sentir, no basta percibir las coincidencias, las vibraciones, los sueños, los presagios, los patrones que se disuelven. El despertar espiritual solo se convierte en transformación real cuando la visión se convierte en interpretación, y la interpretación se transforma en acción. Una conciencia despierta es como un nuevo lenguaje que necesitas aprender a leer. Es como si Dios comenzara a hablarte en símbolos, en sensaciones, en movimientos internos, en pequeños impulsos que tocan tu alma incluso antes de que formules un pensamiento. Pero si no sabes decodificar esos signos, el mensaje se pierde. Y cuando el mensaje se pierde, la revelación se debilita. Por eso ahora entramos en un punto crucial, interpretar la conciencia despierta. La primera pregunta que debes hacer siempre que sientas algo diferente, siempre que notes un signo, siempre que una sincronicidad aparezca, siempre que una emoción inexplicable se manifieste, es: ¿qué esto está intentando mostrarme sobre mí?
Esa pregunta es poderosa porque dirige la luz hacia adentro, no hacia afuera. Los signos no vienen para explicar el mundo, vienen para explicarte a ti. Vienen para revelar una parte de tu espíritu que estaba dormida. Vienen para iluminar un aspecto de tu alma que aún no habías visto. Muchas veces, el signo no está hablando de la situación, de la persona o del acontecimiento. Está hablando de ti, de tu verdad, de tu destino, de tus miedos ocultos, de tu potencial reprimido, de tus decisiones. Y cuando esa pregunta entra en tu corazón, algo comienza a abrirse. Te das cuenta de que cada signo es un espejo, y cada espejo es una invitación a verte. La segunda pregunta es aún más profunda. ¿Qué parte de mí estaba evitando ver? Esta es la llave que destranca capas internas. La conciencia no revela solo lo hermoso, revela lo necesario. Revela la sombra, el miedo, la creencia limitante, el patrón emocional que repetías sin darte cuenta. Revela la inseguridad que escondías, el deseo que reprimías, el dolor que intentabas ignorar. La conciencia despierta arroja luz donde antes había neblina, y esa luz puede incomodar, pero libera. Por eso muchas personas, al despertar, sienten que enfrentan tormentas internas, no porque la vida empeoró, sino porque la luz está iluminando lo que antes era oscuridad. Cuando tienes el valor de preguntar, ¿qué evitaba ver?, estás diciéndole al universo, estoy listo para la verdad. Si esa frase resuena contigo, escribe discretamente, listo para la verdad. Así es como comienza la decodificación. La tercera pregunta completa el proceso. ¿Qué nuevo camino está señalando esta conciencia? Porque el despertar espiritual no es contemplación, es dirección. Dios no despierta tu conciencia solo para que observes, la despierta para que avances. Cada signo, cada intuición, cada entendimiento interior está señalando algo, un cambio de comportamiento, una decisión que has evitado, una conversación necesaria, un ciclo que debe terminar, un lugar al que necesitas ir, una parte de ti que necesita renacer. La conciencia despierta no te deja en el mismo lugar, te empuja, te eleva, te realinea. Y cuando preguntas, ¿cuál es el nuevo camino?, estás abriendo la puerta para la acción divina, acción guiada, acción inspirada, acción consciente. Y aquí hay algo profundo de lo que pocos hablan. La conciencia nunca apunta hacia el miedo, apunta hacia la verdad. Nunca apunta hacia la prisión, apunta hacia la libertad. Nunca apunta hacia la repetición, apunta hacia el crecimiento. Nunca apunta hacia el retroceso, apunta hacia el propósito. Y por eso cuando empiezas a decodificar tus señales internas, tu vida comienza a cambiar sin esfuerzo. Personas se van, personas llegan, situaciones se alinean, puertas se cierran, puertas se abren, y empiezas a ver el tejido invisible que siempre conectó cada experiencia de tu camino espiritual. Interpretar la conciencia despierta es como aprender a oír la voz de Dios en detalles. Es darte cuenta de que Él siempre te habló, pero ahora entiendes el lenguaje. Y cuando entiendes, dejas de vivir reaccionando y pasas a vivir guiado. Todo esto que sientes ahora, esta expansión en el pecho, esta claridad, esta nostalgia espiritual, esta sensación de que algo se está alineando, también es interpretación. Tu cuerpo interpreta, tu alma interpreta. Tu energía interpreta antes de que tu mente racional alcance la comprensión. Y eso es despertar. Antes de ir a la próxima parte, deja que una pregunta ecoe dentro de ti, en silencio, profundamente. ¿Qué mensaje me está enviando mi conciencia hoy? Si quieres registrar este momento y fortalecer tu proceso, escribe en los comentarios solamente «Estoy escuchando», porque lo que viene ahora llevará esta interpretación a un nivel aún más profundo, donde comienza la revelación práctica del camino al que tu conciencia está intentando guiarte. Y ahora que ya sabes interpretar tu conciencia despierta, que entiendes cómo los mensajes, las señales, las intuiciones y los movimientos internos hablan contigo,
Necesitamos entrar en algo profundamente humano e igualmente peligroso dentro del despertar espiritual, el error que te hace perder la libertad. Porque despertar no significa que no puedes retroceder, no significa que estás inmune a tus sombras, a tus viejos hábitos, a las trampas sutiles del ego, a los impulsos automáticos que dominaron tu vida durante años. Despertar es recibir la llave. Liberarte es recordar usarla todos los días. Y existe un enemigo silencioso que aparece siempre que alguien comienza a despertar espiritualmente, la tendencia a volver al yo antiguo, ese yo que sobrevivía, pero no vivía, ese yo que aceptaba migajas emocionales, energéticas y espirituales, ese yo que cargaba culpas que no eran suyas, que se hacía pequeño para caber en lugares estrechos, que callaba para no decepcionar a nadie. Y cuando la luz se enciende, el yo antiguo tiembla. Intenta arrastrarte de vuelta. Te dice que cambiar es arriesgado, que avanzar es peligroso, que es mejor quedarte donde estás. Pero eso es mentira. Y lo sientes. Sientes el llamado a avanzar. Pero el yo antiguo intenta convencerte de que no estás listo. Otro error muy común es ignorar los signos. Porque a veces los signos no vienen como te gustaría. No vienen envueltos en comodidad, en claridad absoluta, en seguridad emocional. A veces vienen como incomodidad. A veces vienen como pérdida. A veces vienen como silencio. A veces vienen como una puerta que se cierra, una persona que se aleja, un trabajo que termina, una intuición que incomoda. Y cuando eso sucede, mucha gente prefiere fingir que no vio nada. Fingen que no era nada, pero la conciencia no se apaga porque la ignoraste. Grita más fuerte, y cuanto más intentas huir del signo, más vuelve, con intensidad creciente. Porque el signo no viene para asustarte, viene para alinearte. Otro error que paraliza a mucha gente es el miedo a actuar. Miedo a dar el paso que ya sabe que necesita dar. Miedo a soltar lo que ya murió. Miedo a decir no. Miedo a asumir quién realmente eres. Miedo a seguir aquello que Dios puso en tu corazón. Y ese miedo, cuando no es iluminado por la conciencia, se convierte en prisión. Sientes el llamado, pero no te mueves. Sientes la intuición, pero no confías. Recibes el signo, pero no respondes. Y ese roce interno genera dolor, genera ansiedad, genera estancamiento espiritual. Porque nada duele más que saber hacia dónde ir y permanecer inmóvil. Y existe un cuarto error, quizá el más cruel de todos: buscar aprobación externa. Ese error destruye despertares, porque cuando despiertas espiritualmente, tu vibración cambia, tu visión cambia, tu sensibilidad aumenta, tu alma empieza a hablar fuerte. Pero hay personas, ambientes y estructuras que no están preparados para esa versión de ti. Y cuando intentas agradar a esas personas, te mutilas por dentro. Cuando ajustas tu luz para que nadie se incomode, regresas a la sombra. Cuando bajas tu vibración para no parecer extraño o sensible, demasiado profundo, cierras la puerta que la conciencia abrió. Y aquí viene la frase que duele, pero sana. La conciencia que no se transforma en actitud se convierte en sufrimiento. Porque saber y no actuar no es neutral, es destructivo. Ver la verdad y seguir viviendo la mentira es un tipo de dolor que el alma no puede soportar por mucho tiempo. Dios no te despierta para hacerte sufrir, pero si despiertas y permaneces donde estabas, el sufrimiento aumenta porque tu alma ya vio lo que existe más allá. Y nada de lo que antes te bastaba puede satisfacer a alguien que ya vio la verdad. Y quizá estés sintiendo exactamente eso ahora. Tal vez haya algo que ya sabes que necesitas dejar ir, algo que ya sabes que necesitas decir, algo que ya sabes que necesitas cambiar, decidir, asumir, liberar. Pero la duda te retiene. Y esa duda es el error que mantiene a miles de personas atrapadas en medio del despertar. Y quiero que hagas un pequeño ejercicio interno ahora, muy simple pero muy poderoso. Pregúntate en silencio: ¿dónde estoy volviendo a mi yo antiguo? Deja que esta pregunta toque el lugar correcto. La respuesta no viene de la mente, viene del alma.
Si quieres anotarlo discretamente en los comentarios, escribe solamente, no vuelvo atrás, porque lo que viene ahora va a mostrarte cómo transformar esa conciencia despierta en un movimiento real, en un camino vivo, donde la libertad deja de ser una idea y pasa a ser tu nueva identidad espiritual. Y ahora que ya sabes cuál es el error que te aleja de tu libertad, necesitamos entrar en una de las partes más importantes y prácticas del despertar espiritual, el protocolo de liberación a través de la conciencia. Porque despertar no es solo ver, ni solo sentir. Despertar es permitir que esa luz recién encendida transforme tu vida de adentro hacia afuera. Y para eso existe un movimiento interno, casi ritual, un proceso espiritual que muchos viven sin saber nombrar, pero que gobierna cada paso de quien está expandiendo su conciencia. Y este proceso es simple, pero profundamente poderoso. El primer paso es nombrar lo que estás viendo ahora. Puede parecer pequeño, pero este es uno de los gestos espirituales más importantes que existen, porque cuando nombras algo, una emoción, un signo, un patrón, una intuición, una verdad interna, le traes luz, le quitas poder a la sombra, disipas la confusión. La conciencia se fortalece cuando dices en voz alta o internamente, estoy viendo esto, estoy sintiendo esto, estoy reconociendo esto. Y al nombrar identificas exactamente dónde está el movimiento de tu alma. Sin nombrar, todo queda nebuloso, difuso, confuso. Pero cuando pones palabras, la energía se organiza. Cuando nombras, tomas el comando de tu propia conciencia. Y eso es liberación. El segundo paso es respirar para romper el patrón automático. Parece tan simple que muchos lo ignoran, pero es precisamente aquí donde la llave gira. ¿Cuántas veces al sentir algo incómodo reaccionas sin pensar? Reaccionas por el dolor antiguo, por el miedo heredado, por el condicionamiento, por el ego herido, por el impulso de protección. La respiración consciente rompe eso. Cuando respiras profundamente, el cuerpo apaga el estado de alerta, la mente desacelera, la energía se estabiliza, el espíritu toma el control. La respiración es el gesto que dice, estoy aquí, estoy presente, estoy consciente. Y cuando estás presente, no reaccionas desde el dolor, respondes desde la conciencia. La respiración es el portal que transforma reacción en sabiduría. El tercer paso es elegir la versión de ti que quiere actuar, porque los despertares espirituales no anulan la existencia del yo antiguo. Él sigue intentando tomar el volante cada vez que puede. Pero cuando estás consciente, tienes elección. Puedes elegir actuar desde el miedo, o desde la confianza, desde la escasez, o desde la abundancia energética, desde la inseguridad, o desde el alma alineada con Dios. La versión antigua de ti vive para sobrevivir. La versión despierta vive para expandirse. Y en el momento en que eliges, voy a actuar desde mi yo despierto, algo profundo cambia. Es como si una línea invisible separara el pasado del futuro y tú pisaras conscientemente el nuevo camino que tu alma está pidiendo. Aquí es donde la conciencia deja de ser teoría y se convierte en acción espiritual. Y el cuarto paso, quizá el más importante de todos, es dar el primer paso, por pequeño que sea. La conciencia no exige perfección, exige movimiento. La luz no pide prisa, pide dirección. El universo no demanda un gran salto, demanda intención. Un pequeño gesto hecho con conciencia vale más que 1000 decisiones postergadas. Un pequeño paso en la dirección correcta abre puertas que estuvieron cerradas por años. Y muchas veces, ese primer paso puede ser simple. Una conversación honesta, un límite saludable, un silencio necesario, un sí para algo que Dios puso en tu corazón. Un no que tu alma venía pidiendo hace meses, un hábito que decides abandonar, un lugar que eliges dejar, o incluso algo tan suave como escribir en un papel lo que tu conciencia reveló. Lo que importa no es el tamaño del paso, es el movimiento, porque el movimiento crea camino, y el camino crea realidad.
Y aquí está la verdad que muchos ignoran, pero que transforma por completo el despertar espiritual cuando la entiendes. La llave solo funciona cuando la giras. Puedes sostenerla durante años, puedes admirarla, puedes hablar sobre ella, puedes incluso sentir su peso espiritual en tus manos. Pero si no la giras, nada cambia. La conciencia es la llave, pero la acción es la puerta abierta. Cuando giras esa llave, le das permiso al universo para moverse. Le das permiso a la energía para alinearse. Le das permiso a tu alma para avanzar. Y, si sientes, en este mismo instante, que tu llave está pidiendo ser girada, escribe discretamente en los comentarios: estoy girando la llave. Porque lo que viene en la próxima parte va a mostrar cómo esa puerta que acabas de abrir comienza a expandir tu destino espiritual de formas que aún no imaginas. Y ahora que has comprendido el protocolo, que sabes cómo girar la llave y empezar a caminar con una conciencia renovada, entramos en un momento profundo, suave y transformador de tu despertar. La conclusión expandida, pero no como un final, sino como una apertura aún mayor. Porque este no es el cierre de la jornada, es el instante en el que percibes, quizá por primera vez, que ahora ves. Ves a ti mismo con más claridad, ves la vida con más propósito. Ves la presencia de Dios en detalles que antes pasaban invisibles. Ves que nada era caos, era preparación. Y ves, sobre todo, que la llave siempre estuvo en tus manos. Hay algo extremadamente poderoso que ocurre cuando la conciencia despierta de verdad. Una sensación casi silenciosa de reconocimiento. Como si el mundo no hubiera cambiado, pero tú hubieras cambiado de lugar dentro de él. Como si todo lo que antes parecía pesado empezara a revelar significado. Como si cada acontecimiento de tu vida, incluso los dolorosos, finalmente encontraran su lugar dentro de un plan mayor. Y es aquí, en esta expansión, que comprendes lo más profundo. No estás viendo con los ojos, estás viendo con el alma, y cuando el alma comienza a ver, nada puede detenerla. La visión espiritual no puede desaprenderse. La luz, una vez encendida, no puede apagarse. La puerta, una vez abierta por la conciencia, no vuelve a cerrarse, a menos que tú elijas retroceder, y sientes dentro de ti que este no es el momento de volver atrás. Este es el momento de avanzar. Mientras escuchas estas palabras, quizá estés notando algo curioso. Aquella confusión que cargabas está más pequeña. El vacío está más liviano. El miedo perdió fuerza. Los pensamientos están más ordenados. La ansiedad ya no domina de la misma manera. Tu sensibilidad espiritual está más despierta, tu intuición más viva y tu fe más profunda, como si algo dentro de ti estuviera alineándose pieza por pieza, luz por luz, capa por capa. Esto no es coincidencia, esto es conciencia, esto es Dios revelando, de adentro hacia afuera, lo que siempre fue tuyo. Y sabes qué es lo más hermoso. No es que te hayas convertido en otra persona, es que finalmente estás convirtiéndote en ti mismo. La versión que el dolor intentó apagar, la versión que el condicionamiento intentó silenciar, la versión que el miedo intentó esconder, la versión que Dios siempre vio, incluso cuando tú no veías nada. Ahora que ves la llave, algo nuevo comienza a nacer, porque la conciencia no cambia solo pensamientos, cambia decisiones. No cambia solo emociones, cambia caminos. No cambia solo la forma en que miras, cambia lo que eliges. Y, a partir de este punto, cada elección se convierte en un portal. Cada paso se vuelve un símbolo. Cada intuición se convierte en dirección. Cada silencio se vuelve oración. Cada señal se vuelve confirmación. Y quizá estés sintiendo ahora lo que tantas personas describen cuando despertan espiritualmente. Un tipo de paz extraña, una certeza silenciosa, una comunión con Dios que no necesita palabras, una confianza suave, como si tu espíritu estuviera diciendo, lo sé, no sé cómo, pero lo sé. Eso es visión espiritual. Es la conciencia diciendo, ahora ves.
Y es aquí donde quiero prepararte para lo que viene a seguir, porque el despertar no termina en la visión, empieza en ella. Ver la llave es solo el primer milagro. El segundo milagro es atravesar la puerta. El tercero es caminar al otro lado de ella. El cuarto es descubrir lo que el universo llevaba años intentando mostrarte. Y eso es lo que voy a revelarte en el próximo video. ¿Qué sucede cuando atraviesas esa puerta? Y cómo el universo comienza a revelarte la verdad detrás de la ilusión en la que viviste tanto tiempo. Es profundo, es transformador, es inevitable. Y estás listo. Antes de seguir, quiero que dejes registrado aquí, no para mí, sino para el universo que te acompaña. Yo elijo ver. Escríbelo en los comentarios, suave, consciente, presente. Es tu forma de declarar al mundo espiritual que la luz se encendió y que estás dispuesto a seguir esa luz hasta donde sea necesario, porque lo que viene ahora va a cambiar aún más la manera en que caminas, sientes, percibes y vives tu jornada espiritual. Y si este video tocó tu alma de alguna manera, si sentiste esa presencia suave dentro del pecho, si algo se iluminó en tu conciencia, si una frase te despertó, si una sensación te recordó que Dios está guiándote, entonces te invito de corazón a suscribirte al canal. Aquí, cada video es un llamado, cada mensaje es un despertar, cada palabra es una guía para tu espíritu. Y si llegaste hasta aquí significa que tu alma está lista para seguir creciendo. Por eso, antes de irte, deja un gesto que parece pequeño, pero que lo cambia todo para el algoritmo espiritual de YouTube. Deja tu me gusta ahora mismo, no por mí, sino para mostrarle al universo que recibiste este mensaje. Y para quienes se quedaron hasta el final, y sé que eso dice mucho sobre tu proceso, quiero que escribas en los comentarios la frase «Yo sigo la luz». Esa frase es una declaración espiritual, un pacto interno con tu conciencia despierta. Escríbela con intención. Y ahora, no te detengas aquí. El despertar no termina en este video. Continúa, se expande, te eleva. Por eso, toca el próximo video que está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Es ahí donde vamos a profundizar aún más en el camino que tu alma comenzó a recorrer hoy. Tu proceso no terminó, apenas comenzó.